Una cosa quiero decirle, gloria a Cristo, que Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Hoy todo el mundo es cristiano. Yo no le puedo decir a usted que no es cristiano, porque yo no tengo la capacidad para juzgar su integridad. Y usted no tiene la capacidad, ni el derecho, ni el deber tampoco de juzgar mi integridad. Por lo tanto, en mi integridad, yo puedo hacer lo que me da la gana y evaluarme con mi integridad y justificarme, como hay mucha gente hoy. Y ya lo dije, que una vez iba con un hombre en un carro, y me estaba hablando de Dios y todas esas cosas, y yo me alegré. Dije, qué bueno. De pronto comenzó a hablar de que iba a tomar unos tragos con una amiga, y después su aventura y todo. Él me está hablando, pero yo le dije, pero tú me dices que vas a la iglesia. Y entonces me dice, sí, yo a la iglesia, pero eso no es malo. Lo malo es emborracharse. Bueno, su argumento. Y yo le dije, pero la Biblia dice que los adúlteros, los fornicarios no terreno de los cielos. El hombre se me enojó terriblemente. Ya lo he contado, terriblemente. Se me enojó. Entonces hay gente que tiene su propio criterio, su propia evaluación, sus propios conceptos. Y según su propio concepto de evaluación, ellos están eximidos para el cielo por su relación con Dios. Y no es cierto, es falso. Dios es santo. La Biblia dice que Dios vive Dios. Los ojos de Dios son demasiado santos para ver el mal. Dios no habita en las tinieblas, ni tampoco con el pecado. Vive Cristo Jesús. Él ama al hombre y ama al pecador, pero su pecado lo aborrece. Siempre amará al hombre porque hay una capacidad divina en la vida del ser humano. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y eso es lo que el diablo quiere destruir, y ha destruido a mucha gente, la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Sin embargo, hay predicadores que no lo aceptan, pero yo sí creo, según la Biblia, vive Dios. En Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye al pecador, pero si el juez temeroso de él, a ese oye. Así que hay dos pecadores, un pecador que no teme a Dios, constitucionario, irreverente, profano, soberbio, altivo, decisivo, y ese pecador consecuente, Dios no lo oye. En el caso de oír sus peticiones, sus súplicas, sus demandas, sus oraciones, Dios no lo oye, porque él ora o pide a Dios para sus deleites, como dijo Pablo. Pero otro pecador dice, esto es malo, yo no lo hago, porque Dios lo prohíbe, porque yo lo digo en la Biblia, y la Biblia lo dice, por lo tanto yo no hago eso. Así que ese pecador, siendo pecador, dice la Biblia que Dios le oye. Por eso sí puedo decir, vive Dios, que Dios ama al pecador, vive Cristo. Aún en que esté en pecado, Dios lo seguirá amando, porque aún lo que está en el infierno, también lo ama Dios, vive Cristo Jesús. Pero hay mucha teoría, argumentos que no son bíblicos, sino una teología moderna que se ha formado y que ya está bien marcada en las redes sociales y en los medios de comunicación y también en los púlpitos. La vez pasada hablamos de esta Jerusalén, el primer mensaje, las tres Jerusalén, como estoy diciendo, la primera, la segunda y la tercera. Jerusalén fue bendecida por Dios, Dios le bendijo, mucha prosperidad, pero en esa prosperidad, muchos caballos, etcétera, etcétera, Jerusalén se corrompió grandemente, al punto que vive Dios, Dios tuvo que enmendarla, corregirla, enviar juicio sobre esta Jerusalén, porque el hombre cuando se entierra, el hombre cuando se amarra, el hombre cuando romancea con el pecado, es difícil que el hombre se separe del pecado. Por tal razón, Dios tiene que intervenir con castigo, con juicio, para separar al hombre de su pecado y su romance con lo pagano, con lo sucio, con lo inmoral, con lo depravado, que ofende a Dios y también reta a Dios, como en estos tiempos. El hombre se ha amalgamado con los paganos, hacen leyes, hasta la constitución de nuestro país hay que modificarla para aceptar muchos pecados como el matrimonio igualitario. Vive Jesús, porque eso es anticonstitucional. Pero todo eso lo hacen por su deleite y complacencia. Así es, vive Jesús. Así es que Dios tiene que intervenir con juicio, con castigo, con disciplina, con correcciones. ¿Por qué? Porque Dios en su amor y su misericordia no es que está maltratando a la gente, es que el juicio, el castigo de Dios en la Biblia es positivo, es una corrección para detener al hombre de ir más allá y que no se pierda, no se vaya al infierno. Vive Jesús, a su nombre gloria.
Entonces Dios tiene que intervenir con juicio, como intervino en la otra ciudad de Jerusalén. La segunda, pero la tercera Jerusalén que nos falta, es la Jerusalén restaurada. Vive Dios. Antes de restauración, tiene que venir el castigo de Dios, tiene que venir la intercesión de Dios, tiene que venir, como dice la Escritura, Nehemías, vive Dios, también Esdras, el corte de Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Si no es así, el hombre no se puede apartar de su gran mal y de su gran pecado. Gloria a Cristo. Hablando entonces de la fidelidad, estoy diciendo que el Señor dice, en Lucas dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hoy hay mucha gente diciendo Señor, Señor. Posiblemente usted que me escucha hoy también está diciendo Señor, Señor, pero no tiene ningún interés de hacer lo que Dios dice. La gente quiere hacer lo que dice ídolo. La gente hace lo que dice ídolo. Usted no ve a Michael Jackson. Tuvo mucho ídolo, mucho fan. ¿Por qué? Porque quiso hacer lo que hacía su ídolo. Y así podemos mencionar muchos. Sin embargo, no hace lo que Dios manda, pero se llama hijo de Dios. ¡Qué error este! Dios espera que le obedezcamos. Dios espera que nos vivamos para Él, que nos sometamos a Él y que tengamos la disponibilidad de obedecerle. Vive Jesús. Una y otra vez lo dice la palabra de Dios. Que si Dios no ama, también nos corrige. Eso lo dice la Escritura. Hebreo dice que Dios al que ama, no al que odia, Dios no odia a nadie, Dios al que ama, corrige. Y no le da ni que, levántate, levántate, levántate. Como mamás alcahuetas que le dan a sus niños, di que dos nargaditas, di que levántate, levántate al suelo. Estoy brava, levántate. Y el niño jugando y burlándose de ella. No sabe lo que está haciendo, enseñándole una pésima conducta del niño. Eso va a crecer y ya lo puede regañar, lo puede amonestar, le puede dar asesoramiento y el niño va a seguir. Esa es una proyección pequeña del niño que no se cae a su mamá. Entonces Dios sí corrige con carácter, no con venganza, no con odio. Vive Dios. Dios nos azota, dice que al que Dios ama, corrige, disciplina y azota a todo aquel que tenga por hijo. Si usted es hijo de Dios y usted se siente amado por Dios, llega el momento también que Dios también lo va a azotar. Dios no tiene hijos alcahuetos, vive Dios. Dios tiene hijos que han nacido del Espíritu y de la sangre, del Espíritu de Dios. Han sido lavados por la sangre y han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Esos son los hijos de Dios, reformados por la palabra de Dios y guiados por el Espíritu de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, en la fidelidad, hablando de esta de Jerusalén, hay que corregir. Y así es. Si queremos un cambio genuino, una transformación verdadera, una restauración verdadera, no como dicen algunos predicadores livianos, vive Dios, chuecos en la doctrina, que dicen, yo no creo en ese evangelio de juicio, yo creo en el evangelio de la prosperidad. Mire qué locura, es una locura. No puede haber prosperidad, no puede haber restauración, no puede haber mejora, no puede haber bendición de Dios si no hay corrección, no hay limpieza de Dios. Vive Jesús. Dios tiene que hacer limpieza primero para que haya restauración, para que su espíritu pueda trabajar, para que la gente pueda hacer caso. Mire, en la Biblia usted lee, y siempre que Dios corrigió, después de la corrección, es que el pueblo entonces entiende que tiene que obedecer a Dios. Entonces se sometían, dice Salmo 78, y si lo hacía morir, eran entonces solícitos en buscar a Dios. Usted no vio para la pandemia, todo el mundo por la calle regado, tirado de rodillas. Vive Jesús, no había vergüenza. No me importa que me dijeran aleluya, salva 4 y mata 5. No me importa, yo lo que quiero es buscar la dirección de los cielos y la seguridad del cielo, porque yo sé que Dios me oye. Ahora yo me voy a humillar aquí públicamente. Policía, doctores, personal de salud, todo el mundo arrodillado, humillado ante Dios. Aleluya. La Biblia dice, luego que hay juicio tuyo en la tierra, los morales del mundo aprenden justicia. Y este mundo no aprendió todavía la justicia y todavía está desafiando a Dios y seguirá recibiendo el castigo de Dios, la reprensión de Dios, la amonestación de Dios y los juicios de Dios caerán sobre las naciones y los individuos pecadores. Quiera aceptar o no lo quiera aceptar. Este mundo se convierte y se está convirtiendo en un Sodoma. Si este mundo, esta sociedad se convierte en un Sodoma, también Dios actuará como Dios. Que se convierta el mundo como Sodoma, que Dios actuará como Dios santo. Vive Jesús, a su nombre gloria. Sépalo usted, que esto no es cuestión de teología, esto no es cuestión de baratillo, esto no es cuestión de oferta, esto no es cuestión de agrado personal. Hay muchos predicadores que buscan billetes, dinero. En la red social encontré un evangelista
que es famoso y más estilo, y que yo no creo en ese evangelio de juicio, sino de restauración. ¡Qué locura! Vive Jesús. No conoce la Biblia, no sabe qué está diciendo. Simplemente está diciendo esto para tener suscripciones, hacer proselitismo y qué sé yo, intereses personales. Vive Jesús. Pero el fiel comete fallas y comete errores. Y aquí dentro mi mensaje, que el fiel comete errores, porque de esto no estaba eximido nadie, ni Moisés ni David está eximido aquí. Vive Jesús. Por eso estoy señalando y haciendo este complemento, porque cuando hablamos de fieles, el pastor está eximido, el pastor es fiel, la mujer del pastor es fiel, el evangelista es fiel, el profeta es fiel, el concilio es fiel, el fulano es fiel. No, todos estamos, vive Jesús.